los costos de originación y canalizarle recursos a un gran número de municipios. Durante este sexenio hemos acreditado 360 municipios nuevos que no eran parte de los acreditados del banco al inicio de la administración, que, para ponerlo en perspectiva, al inicio de la administración teníamos aproximadamente 590 municipios. La diversidad de municipios en este país se traduce también en una diversidad enorme en el monto de créditos que les canalizamos. Canalizamos créditos tan pequeños como de 98,000 pesos, que fue canalizado a un municipio en Oaxaca, y créditos mucho mayores a municipios más grandes también. A hoy hemos canalizado montos por 2,878 en estos 6 estados, y estamos en proceso de acreditar a los estados cuyos presidentes municipales están entrando, establecer este tipo de programas para apoyarlos. Finalmente, el apoyo que damos a los proyectos que desarrolla el sector privado. Las primeras etapas de los proyectos, como ustedes saben, tienen muchos mayores riesgos financieros que las etapas ulteriores. Normalmente vemos un proyecto que genera los flujos, como se muestra en esta gráfica. A lo largo del tiempo empieza a generar estos flujos. Un proyecto maduro tiene una cantidad de flujos importantes, más o menos estables, pero sin embargo en las primeras etapas normalmente requiere de flujos adicionales de inversión. Lo que ha hecho el banco ha sido asumir estos riesgos, canalizarles recursos a en estas etapas, disminuyendo así los requerimientos de capital de los inversionistas y los recursos también a fondo perdido que canaliza el sector público en este tipo de proyectos. Y así facilitamos una mayor inversión en infraestructura. Tenemos un amplio portafolio de productos para apoyar a los distintos sectores, como se muestra en esta lámina. No me voy a detener más. Quiero pasar al rol que tiene el banco como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura. ¿Qué hace el Fondo Nacional de Infraestructura? Como le decíamos antes, promueve la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura. Su objetivo, en muy pocas palabras, sería impulsar el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura, creando las condiciones necesarias para que el sector privado pueda coparticipar, el sector privado nacional y extranjero pueda coparticipar en el desarrollo de estos proyectos de infraestructura. En esencia, ¿qué hacemos? Volver bancables los proyectos de infraestructura a través de dos cosas. Por un lado, apoyando proyectos que tienen rentabilidad social, pero que no tienen rentabilidad financiera, y entonces se transfieren recursos muchas veces a fondo perdido para disminuir los requerimientos financieros de los proyectos y mejorar su rentabilidad financiera. Y por otra parte, tomando riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir a través de capital, cuasi capital, garantías y otro tipo de productos. El Fondo Nacional de Infraestructura apoya diferentes sectores de infraestructura, apoya el sector comunicaciones y transportes, el sector hidráulico, el sector turismo y el sector medio ambiente, aunque tiene dentro de su mandato la posibilidad de ampliar los sectores hacia otras áreas de la economía. Hasta hoy, desde su creación, el Comité Técnico ha autorizado recursos por más de 32,000 millones de pesos, que se canalizan en apoyos recuperables o en apoyos no recuperables, y que tienen como destino último no solo los proyectos de inversión de manera directa, sino también de manera indirecta. Aquí están representantes de los fondos de inversión, de los principales fondos de inversión que operan en nuestro país. El fondo tiene la posibilidad de coparticipar con estos fondos de inversión pues ahora sí que en detonar distintos proyectos, y de hecho estamos analizando diferentes oportunidades que nos están presentando estos fondos de inversión. También juega un rol muy importante en el desarrollo de los estudios. Buena parte de la problemática para detonar la agenda de infraestructura consiste en que los proyectos no están preparados. Existen, son buenas ideas, algunos de ellos están parcialmente analizados, pero no hay casos
digamos, casos de negocio que nos permitan identificar cuántos ingresos pueden generar, cuántos son los recursos que pueden requerir para su desarrollo, y por ello es muy importante ir preparando todos estos proyectos de inversión, y el Fondo Nacional de Infraestructura canaliza recursos para esa actividad. ¿Cuál es el problema que hemos identificado en el mercado a raíz del estallido de la crisis financiera y qué hemos hecho dentro de Banobras para atemperar esta crisis y poder mantener andando la agenda de infraestructura? La crisis ha tenido un impacto importante que se puede ilustrar claramente a través de tres vertientes, ¿no? Hemos visto que los inversionistas tienen una mayor aversión al riesgo para desarrollar estos proyectos. Hemos visto un menor número de participantes en las licitaciones, de inversionistas interesados en participar en las licitaciones, y hemos visto que más países están buscando financiamiento del sector privado en los principales mercados del mundo y con los principales oferentes de recursos. Esto se ha traducido en, por un lado, que los proyectos que los inversionistas solicitan requieren mayores tasas de interés reales para desarrollar sus proyectos. Vemos niveles mucho menores en el apalancamiento de los proyectos y hemos observado una menor disponibilidad de capital para desarrollar estos proyectos. En la parte más financiera hemos visto que no hay sindicaciones de crédito, a diferencia de lo que veíamos hace unos pocos meses, todavía unos años, en donde los bancos podían ofrecer un financiamiento, tomar el riesgo luego de descargar parte de ese financiamiento en el mercado. Hoy esa facilidad que proveía, digamos, de muchos recursos de manera muy ágil, esa facilidad ya no existe, ¿no? Lo único que vemos son club deals que, digamos, los bancos se juntan y ofrecen a los promotores esquemas de financiamiento que además establecen un término que se utiliza en los mercados, un market flex que nunca habíamos visto. Prácticamente la flexibilidad que requieren los participantes, los oferentes de recursos, es ilimitada. Y eso, por supuesto, complica la participación del sector privado en estos proyectos. Y finalmente tenemos una mucha mayor dificultad para realizar los takeouts de los proyectos que son financiados en los mercados. Todo esto se traduce, en pocas palabras, en reducir el valor que tienen los proyectos. Para ello, ¿qué hacemos? Banobras tiene estas dos ventanillas que les describí al principio, la ventanilla del Fondo Nacional de Infraestructura y la ventanilla tradicional. Lo primero que tenemos que hacer es transformar los proyectos en proyectos bancables, proyectos que luego puedan ser financiados por todos los bancos, que puedan canalizarle los bancos recursos de deuda. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de cuatro instrumentos. Uno, del Fondo Nacional de Infraestructura, recursos a fondo perdido que canalizamos a estos proyectos, a través de también otro producto que son créditos subordinados que nos permiten, digamos, amortiguar el riesgo que enfrentan los inversionistas en deuda, a través de garantías que nos permiten compartir ese riesgo con otros bancos y asociarnos con bancos privados para la canalización de recursos, y finalmente con capital de riesgo, compartir con los inversionistas los riesgos inherentes al proyecto. Una vez que logramos a través de cualquiera o de una combinación de estos productos volver el proyecto bancable, se ofrece al mercado. Y sin embargo, en las condiciones actuales lo que vemos es que ni aún en estas condiciones logramos captar el apetito de los bancos. Entonces, lo que ha hecho Banobras es, a través de su ventanilla tradicional, ofrecer a los participantes en los proyectos financiamiento en caso de que resulten ganadores del proyecto. De esta forma, lo que hacemos es mantener andando la agenda de infraestructura, los proyectos que tanto trabajo nos ha costado preparar. Ilustrativamente, lo que está sucediendo es que antes de la crisis financiera, un proyecto tradicional tenía del lado izquierdo
un componente de subvención, un componente de recursos a fondo perdido, un capital que más o menos estaba en el orden de 20-25% y el resto de los requerimientos financieros se canalizaba a través de financiamiento, de deuda, que alcanzaba montos del 80 o el 75%. A partir de las crisis